Bueno, la razón de la reactividad de los compuestos orgánicos, una de las razones está en la inestabilidad de los enlaces que dentro de una molécula orgánica. Ya sabéis que un enlace, en este caso en los compuestos orgánicos son enlaces, en su inmensa mayoría son enlaces de tipo covalente, con lo cual el par de electrones está compartido. Eso hace que el par de electrones que pertenece a ambos centros, a ambos átomos, según la teoría cuántica, no pueda localizarse exactamente en ningún sitio concreto, sino que está bailando, está deslocalizado entre ambos centros. Todo dependerá de la distinta electronegatividad de los átomos del enlace, en este caso del carbono, y del átomo al que esté enlazado, que puede ser otro carbono, puede ser un hidrógeno, pero también puede ser un átomo, un heteroátomo, por ejemplo, como el cloro, que es bastante más electronegativo que el carbono. Y esto hace que el par de electrones del enlace pase de promedio más tiempo cerca del átomo más electronegativo, en este caso del cloro, que del carbono. Bueno, pues estos efectos o desplazamientos electrónicos son una de las razones más importantes de la reactividad de los compuestos orgánicos. Vamos a ver el primero de ellos, que es el efecto inductivo. El efecto inductivo es el desplazamiento de la densidad electrónica de un enlace sigma, de un enlace sencillo. Ojo, que no estoy hablando aquí de enlaces dobles ni triples, de enlaces múltiples, sino solamente de los enlaces sigma, de los enlaces sencillos. Pues el efecto inductivo sería el desplazamiento de la densidad electrónica del enlace sigma como consecuencia de la distinta electronegatividad de los átomos que están enlazados. En este caso, si lo ejemplificamos en este centro, en este carbono, que está unido pues, a 4 sustituyentes, en este caso los otros no los pinto porque pueden ser cualquiera, pueden ser hidrógenos o pueden ser otra cadena carbonada o lo que sea, pero lo que me interesa aquí es este enlace carbono-cloro, por ejemplo. En este caso, fijaos, al ser el cloro más electronegativo que el carbono, el efecto inductivo en este caso haría que hubiese un desplazamiento neto de la densidad electrónica del enlace sigma hacia el átomo más electronegativo, hacia el cloro. De esa forma, el par de electrones está más cerca del cloro que del carbono. Y eso genera una inestabilidad, eso genera una cierta carga positiva sobre el carbono y una cierta carga negativa sobre el cloro. Es lo que llamamos aquí un más delta o un menos delta. Es decir, que como el par de electrones está más hacia el cloro que hacia el carbono, significa que el cloro tiene un cierto exceso de carga negativa y el carbono un cierto defecto de carga, simbolizados por este más delta o menos delta, es decir, el efecto inductivo, que en este caso el efecto inductivo se llama efecto menos I, porque es un efecto retirador de carga, retirador de electrones por parte del enlace, se puede expresar o bien así o bien así. Pues bien, podemos clasificar el efecto inductivo menos I, es decir, el retirador de carga, el que hace que el carbono quede con una cierta carga positiva, con un cierto defecto de carga. Los grupos que están unidos al carbono, estos que están representados aquí, lo encontráis también en vuestro libro, son aquellos que tienen más efecto inductivo menos I o atractor o retirador de carga. Un grupo NO2, un nitroderivado, es decir, si el carbono estuviera unido a un NO2, sería un nitroderivado, es el que más efecto inductivo menos I tiene. Después estarían los nitrilos, es decir, cuando el carbono está unido aquí, en vez de a un cloro, a un grupo nitrilo, a un grupo CN. Después estaría el efecto inductivo más poderoso, el siguiente sería el producido por un ácido carboxílico, y luego, muy típicamente, el efecto inductivo menos I retirador de carga producido por un halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo o yodo. Cuanto más electronegativo, pues más poderoso es el efecto inductivo, menos I. Y por último, por ejemplo, el alcohol. Un alcohol unido a un carbono hace que también el carbono quede cargado positivamente porque tiene un efecto inductivo menos I. Por el contrario, aquí nos encontramos con un carbono que está unido a varios grupos alquilo, en este caso a un metilo, a un isopropilo y a un terbutilo. Fijaos, en este caso el efecto inductivo es justo el contrario. Cualquier grupo alquilo unido a un carbono tiene un efecto inductivo más I, es decir, cede una cierta cantidad de carga, un poco de carga, al carbono al que está unido. Tanto más
cuanto más sustituido esté este grupo alquilo. Por ejemplo, el CH3 tiene un efecto inductivo más I mucho más pobre que este carbono de aquí, que este grupo isopropilo, que el grupo isopropilo, este carbono está unido a estos dos CH3, pues cede más carga a este carbono que este grupo metilo, y por supuesto el grupo terbutilo cede mucha más carga. Esto lo podríamos simbolizar de esta forma. Este cede un poquito, este cede más y este cede mucho más. Por eso el efecto inductivo, que es muy típico de los grupos alquilo, de los restos R, serán tanto más potentes cuanto más sustituido esté el carbono que está unido a este de aquí. Es decir, como se puede observar, un carbono que está unido ya a 3 grupos alquilo, este tiene un efecto inductivo más I mucho más potente que este que solamente está unido a 2, o este que solamente que no tiene más que 1. Es decir, un carbono primario, secundario o terciario, pues tienen distintos efectos inductivos más I. Esto significa que este carbono quedará con una cierta carga negativa, y estos con una cierta carga positiva porque están cediendo densidad electrónica. En este caso es un efecto inductivo más I o donador. Fijaos que, por ejemplo, un grupo alcoxi, es decir, cuando el alcohol le hemos quitado el protón, tiene un efecto inductivo más I muy potente. Este grupo, la sal del ácido carboxílico, también tiene un efecto inductivo muy importante, pero sobre todo lo vamos a ver cuando el carbono esté unido a grupos alquilo. El segundo efecto de desplazamiento electrónico es el efecto mesómero. El efecto mesómero, también llamado efecto de resonancia, se da solamente en enlaces pi, en enlaces múltiples, ya sean dobles o triples, y supone el desplazamiento momentáneo del par de electrones pi hacia uno de los átomos, produciendo así dos formas resonantes, como ejemplificado en este caso con un grupo carbonilo. Es muy típico de dobles enlaces carbono-carbono o de dobles enlaces carbono-oxígeno, es muy típico de eso. Por ejemplo, en este caso, en este grupo carbonilo, el desplazamiento, por la razón que sea, del par de electrones del doble enlace hacia el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, lógicamente, produce una estructura resonante que colocará, si este par de electrones se lo queda al oxígeno, el carbono quedará cargado positivamente y el oxígeno negativamente. Sin embargo, otra posibilidad es cuando tenemos un par de electrones libre sobre un heteroátomo, como por ejemplo puede ser una amina. Fijaos que en este caso, este par de electrones puede formar momentáneamente un doble enlace con el carbono de al lado, y en este caso que tenemos dobles enlaces alternados, pues si este par de electrones se mueve a esta posición para formar un doble enlace, este doble enlace tiene que pasar a esta posición y por tanto este doble enlace quedarse en este carbono de aquí, generando una carga positiva sobre el grupo NH2 y una carga negativa sobre el CH2. Fijaos que en este caso ha sido un baile un poquito lejano, pero producido por el par de electrones libre del nitrógeno que forma un doble enlace con el carbono de al lado, forzando lógicamente a que estos dobles enlaces se muevan a su vez. En el caso del efecto mesómero también puede haber un efecto mesómero menos M o un efecto mesómero más M, como os he expresado aquí. Este sería el efecto mesómero menos M, que es el retirador del par de electrones del doble enlace, y este sería un efecto resonante o mesómero más M, en el que es el heteroátomo el que aporta el par de electrones del doble enlace, como se ha expresado en estos dos ejemplos extremos. En la página de vuestro libro correspondiente a los desplazamientos electrónicos tenéis también explicados los efectos mesómeros más típicos. Vamos a hacer un par de ejemplos de efecto inductivo y efecto mesómero. Vamos a tomar este ejemplo de esta molécula de aquí, el 2-cloropropano, que claramente tiene una serie de efectos inductivos. En este caso, el primero y más evidente sería el efecto inductivo menos I del enlace carbono-cloro, y los efectos inductivos más I por parte de los grupos metilo
a los que está unido este carbono, con lo cual, debido al enlace carbono-cloro que tiene un potente efecto inductivo -I, tendremos en definitiva una cierta carga positiva sobre este carbono de aquí, porque este efecto inductivo -I del cloro no va a poder ser compensado con los efectos inductivos +I de estos grupos metilo. Bueno, por otra parte, en la otra molécula que hemos dibujado, el ácido este de aquí, el ácido 2-butenoico, tenemos también un potente efecto inductivo -M. Lo vamos a dibujar aquí ahora. En este caso, fijaos, este par de electrones del grupo carbonilo iría hacia el oxígeno, forzando a que este doble enlace vaya a esta posición, teniendo por tanto dos estructuras resonantes. En este caso sería esta, CH3, CH, doble enlace C, O, OH, y en este caso tendríamos aquí una carga positiva, sobre este carbono una carga positiva y sobre este oxígeno una carga negativa. En este caso es claro el efecto inductivo -M. Y espero que os haya ayudado pues con estos efectos de desplazamiento electrónico que son tan importantes en química orgánica.